Cuba está al borde del colapso. Apagones de hasta 18 horas, sin comida, sin combustible y bajo presión constante de Estados Unidos. No podemos más porque la situación de Cuba es muy difícil. Pero no es nada nuevo. Todo empezó en 1959 con el ascenso de Fidel Castro al poder y la ruptura de relaciones con Estados Unidos. Washington reaccionó con embargos, escalaron las tensiones e incluso se estuvo a esto de una guerra nuclear en plena Guerra Fría. Hoy la historia parece repetirse. Estados Unidos le ha cortado el suministro de petróleo venezolano y mexicano a Cuba y Donald Trump y Marco Rubio hablan abiertamente de un posible cambio de régimen. Mientras, los aliados históricos de Cuba responden tímidamente. Rusia ha enviado un petrolero, China entrega arroz y ayuda a construir parques solares, y el mundo vuelve su mirada hacia la isla ahora convertida en pieza clave de un juego mucho más grande. La pregunta es, ¿resistirá Cuba o será la próxima en caer? Si querés saber más, gira tu pantalla. Cuba is right now a failed nation. Taking Cuba. May not be a friendly taker, it wouldn't matter. Cuba is ready to fall. Las tensiones están a punto de estallar. ¿Se le acaba el tiempo a Cuba? Apagones en todo el país que afectan a las más de 10 millones de personas que viven en la isla. Sin electricidad, los hospitales han tenido que cancelar cirugías. Y la basura se está acumulando. No hay gasolina para los camiones de basura ni para casi nadie más. No podemos más porque la situación de Cuba es muy difícil. Se echa a perder todo lo que tiene de frío. Todo se echa a perder. La carne, la leche, el niño. They're getting maybe 18 hours of blackouts. 6 hours of electricity a day. That electricity can come at like midnight, it can come at 3 in the morning. And so Cubans are waking up in the middle of the night to get the rice cooked, to get water boiled, to make coffee, to charge everything. Ella es Sara Kosame. Su último viaje de investigación a Cuba fue en febrero de 2026. What I observed was the disruption in daily life that is sort of hard to imagine for us. El sistema energético de Cuba depende del petróleo, pero Estados Unidos ha cortado sus principales vías de suministro. Primero Venezuela al tomar el control de sus ventas de crudo. Y luego México amenazando al país con aranceles. Según varios medios de comunicación, Estados Unidos habría llegado incluso a impedir físicamente que petroleros procedentes de otros países llegaran a Cuba. Todo forma parte de la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Cuba, alegando que su régimen supone una amenaza para la seguridad estadounidense. Y tras las acciones en Venezuela e Irán, Cuba podría ser el próximo objetivo de Trump. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. This is absolutely an escalation. The most tense moment in modern Cuban history. Pero antes, recordemos que Estados Unidos controla ya una parte de Cuba. La bahía de Guantánamo tiene más o menos el tamaño de París y Washington paga solo unos pocos miles de dólares al año por ella. Es tristemente célebre por su prisión militar de alta seguridad, pero su base naval se remonta en realidad a lo que sucedió en 1898. Fue entonces cuando Estados Unidos ayudó a expulsar a los colonizadores españoles de Cuba para terminar ocupando la isla ellos mismos. La independencia de Cuba llegó unos años más tarde, acompañada de una trampa o varias. Una de las exigencias de Estados Unidos fue el arrendamiento permanente de Guantánamo. De hecho, Cuba se niega a cobrar los cheques de Estados Unidos por el alquiler. Porque para muchos cubanos, Guantánamo es símbolo de más de un siglo de recelo. Pero para los estadounidenses, ese recelo comienza realmente con este hombre, Fidel Castro. Él lideró la revolución cubana en 1959, derrocando una dictadura respaldada por Estados Unidos. Fidel Castro gobernó Cuba durante décadas. Sus discursos duraban horas y supuestamente Estados Unidos urdió más de 600 complots para acabar con su vida. En una ocasión con un habano explosivo.
Cuando Castro llegó al poder, su gobierno comenzó rápidamente a confiscar refinerías de petróleo y otros negocios estadounidenses. Castro's followers carried coffins as symbols of the confiscated companies. The United States owned a lot in Cuba, and it was unhappy to lose it all. Estados Unidos respondió con un embargo comercial. Con el tiempo se negó a comprar o vender casi cualquier cosa desde y hacia Cuba, lo que lastró la economía de la isla. Por cierto, se dice que antes que ocurra todo esto, Kennedy se abasteció con más de 1000 puros cubanos. Estados Unidos veía con malos ojos tener tan cerca a un vecino comunista y recurrió a la acción directa contra Cuba. Apoyó a exiliados cubanos entrenados por la CIA para la invasión de la Bahía de Cochinos. Las fuerzas de Castro los repelieron, un fracaso total y absoluto para Estados Unidos. Castro construyó un Estado autocrático y socialista, y el máximo exponente del capitalismo, Estados Unidos, siguió expandiendo su embargo. The embargo also quickly took on a kind of a geopolitical importance in light of Cuba's growing alliance with the Soviet Union, starting in the early 1960s. Así lo explica Michael Bustamante, historiador cubano-estadounidense de la Universidad de Miami. The Soviet Union stepped in to provide significant economic assistance. Pero recordemos, era la Guerra Fría y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran muy altas. Unas tensiones que alcanzaron su punto máximo en 1962, en un momento que todavía define cómo Estados Unidos ve a Cuba. Una misión de espionaje estadounidense descubrió un sitio de lanzamiento de misiles nucleares y constató que Cuba había permitido a la Unión Soviética estacionar misiles con ojivas nucleares por toda la isla. El radio de alcance de aquellos misiles penetraba en profundidad el territorio estadounidense. El mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Pero luego se llegó a un acuerdo, según el cual los soviéticos retirarían los misiles de Cuba y Estados Unidos se comprometería a no invadir la isla. Aún así, ambas naciones no estaban precisamente dispuestas para hacer las paces. I think over time, different U.S. administrations have seen economic and political isolation of the Cuban government and the Cuban economy as a way to create conditions that would be propitious for political change to emerge from within. En 2016, Barack Obama adoptó un enfoque diferente, levantó algunas restricciones sobre Cuba y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en visitar el país en casi un siglo. Y Cuba recibió un nuevo líder. Raúl, el hermano menor de Fidel Castro. Fidel moriría después a los 90 años, de causas naturales, por cierto. Estos cambios abrieron una oportunidad para mejorar la relación. Sin embargo, una década después, la situación no ha hecho más que empeorar. Cuba is right now a failed nation. Vamos ahora a La Habana, bueno, a la pequeña Habana en Miami. El estado de Florida está a solo unos 150 kilómetros de Cuba. Migrantes cubanos han cruzado esta brecha durante décadas huyendo de la pobreza o del régimen comunista. Es una historia familiar típica entre los cubanos estadounidenses, de los cuales cerca de 1,5 millones viven hoy en Florida. Y la mayoría de ellos se oponen al régimen comunista de Cuba. Un régimen que nos ha despojado de todo. El único arreglo que tiene es botarlos a ellos de ahí. El comunismo es una plaga mala. Muchos aquí votaron por Trump y son leales al Partido Republicano, así que cuando los republicanos hablan de Cuba, también están apelando a los votantes cubano-estadounidenses. U.S.-Cuba policy has never just been about foreign policy, it's also domestic politics. Y este hombre es el cubano-estadounidense más poderoso, Marco Rubio. Va a impactar mucho más que simplemente Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos. His political education and sentimental education was in a Cuban diaspora. There's been a consistent interest on his part in seeing radical change in Cuba. Como se aprecia aquí, respondiendo a un interrogatorio de los demócratas.
Will you make a public commitment today to rule out U.S. regime change in Cuba? Regime change? Yes. Oh, no, I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. Y esta podría ser la oportunidad de Rubio de la mano de Trump. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. But I think more than anything else for this administration, this is about being able to plant the flag and say, for the president in particular, to say, I did that thing that no other predecessor could. I defeated Cuban communism. Whether he gets there is the open question. Pero ya hemos visto hasta dónde están dispuestos a llegar Trump y su administración. Estos son los restos mortales de soldados cubanos abatidos durante la operación de captura de Nicolás Maduro. Se les había encomendado la protección del líder venezolano. Porque para Cuba, Venezuela no era simplemente otro vecino caribeño de habla hispana. Desde principios de la década de 2000, Venezuela ha sido algo así como el hermano socialista de Cuba. Ayudó a la isla a superar la crisis económica después de que el mayor aliado de Cuba, la Unión Soviética, colapsara en 1991. Venezuela y Cuba compartían una visión política, pero su relación no era solo ideológica, también era práctica. Cuba dependía fuertemente del petróleo venezolano, tanto para su propio consumo energético como para venderlo en otros lugares a cambio de divisas. A cambio, Cuba enviaba personal médico altamente cualificado a Venezuela. ¿Y recuerdan a los soldados cubanos que perdieron la vida? Formaban parte del cuantioso contingente de agentes de seguridad que Cuba envió durante años para ayudar al gobierno de Venezuela a mantener el poder. I think it was strategically important for both of them. Y con la captura de Maduro, Estados Unidos destruyó esa alianza. I think that has obviously created a huge problem for Cuba because they were relying on the petroleum that Venezuela sent. Entonces, ¿buscaba Estados Unidos debilitar a Cuba con su intervención en Venezuela? I think that's been the goal all along. For Marco Rubio, Venezuela was absolutely about Cuba. His goal is absolutely to finish off the Cuban, whatever you would like to call it, the revolution or socialism, the Cuban system, the political system. Rusia está ofreciendo apoyo a Cuba, ha enviado el tan necesario petróleo a la isla y dice que el bloqueo petrolero de Estados Unidos está asfixiando la economía cubana. China, por su parte, envió arroz para paliar la escasez de alimentos. Además, se comprometió a desarrollar proyectos de energía renovables para combatir los apagones. China ayudó a Cuba a construir decenas de parques solares en los últimos años. Those ties are real, right? China and Russia have been important economic partners of Cuba. What's less clear is the bit about security and intelligence cooperation. Allegations of Chinese intelligence and listening posts in Cuba has been the subject of a lot of speculation. Pero lo que sabemos con certeza es que la administración Trump quiere que las demás superpotencias se retiren del hemisferio occidental. Ve a esta parte del mundo como su propio patio trasero, el lugar donde ellos mandan. This administration, particularly the second Trump administration, has really articulated a vision of the world that really talks about the revival of U.S. spheres of influence. La pregunta es, ¿qué significa eso para el futuro de Cuba? Su presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que La Habana y Washington están manteniendo conversaciones, pero todavía existe el temor a una intervención militar estadounidense. En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo. There are multiple scenarios that can play out. I think, hopefully the most unlikely one is military attack on Cuba. Another possibility is a scenario similar to Venezuela's where the leader is removed and somebody else who just agrees to do what the U.S. wants is put in. My concern is the longer this drags out, my concern is that the Cuban people are caught in the middle. El objetivo de Estados Unidos es desde hace mucho tiempo tener bajo control a Cuba, pero la diferencia ahora es que el actual gobierno estadounidense está dispuesto a llegar hasta el final.